Hola amigos, hola familia, muy buenas noches desde Barcelona, España. Vamos a empezar un nuevo directo hoy con Sola Insa. Vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos os gusta, la humanidad, una creación reptiliana. Es un tema para empezar un poquito a entender qué ha estado sucediendo, ¿no? Y qué nos han estado contando. Y bueno, se ha tirado de fuentes de buenas para un poco descifrar un poquito el tema. Antes de empezar, recordaros que del 5 al 8 de marzo del 2020 tenemos con Sola Insa el pack completo de 3 talleres más una formación en Santiago de Chile. 5 al 8 de marzo, Chile. Y del 8 al 12 de abril tenemos México. Lo digo para los que queréis apuntar, en la pestaña de Ver Más, tanto en Facebook como en YouTube, tenéis todos los datos, los contactos de los montadores de eventos, el enlace de reserva, está todo. Pues vamos a empezar ya el programa y un saludo, Sol, ¿qué tal por Madrid? Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches a todos. Bien por Madrid, bien, bien. Ya muy de noche, noche, pero estamos bien aquí. Y sí, vamos a ver qué hablamos, ¿no? Porque es tanto, tanto la información que hay, tanto el mogollón que tengo, que vamos a ver si hoy consigo de una manera rápida dar la primera parte y en la semana que viene daremos la segunda parte, porque si no es imposible. No da, no da el tiempo. Bueno, pues si hoy se tiene que alargar, pues dejamos las preguntas para el lunes y hoy damos más teoría. Así por lo menos acabamos con una parte buena. Pues nada, te vamos a dejar con el programa de hoy. Adelante, Sol, todo tuyo. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos, ¿verdad? Porque tengo aquí, ya digo, un montón de notas, apuntes y cosas que para que no se me olvide nada que he querido poner, ¿no? A ver, el porqué del tema, primero, es porque creo que es importante dar más visiones que las que están en las redes sociales, ¿no? Y no más visiones por darlas, sino ver que hay muchas más fuentes de estudiosos serios y realmente académicos que nos pueden aportar mucho con respecto a este tema que creo que ha llegado un momento en que ya no sabes lo que es auténtico de lo que no, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a buscar y me di cuenta de eso, de que hay mucho más que decir, ¿no? Nos hemos basado, o lo que nos ha llegado a nosotros, sobre todo y prioritariamente, está basado en la línea sumeria, en traducciones que tampoco han sido, al final se han demostrado que no son tan adecuadas, se lo puso de moda Cesaria Sitchin, ¿verdad? También David Icke, Anton Parks, los que son más conocidos en las redes sociales, ¿no? Pero, sin embargo, hay verdaderos estudiosos poco conocidos, como puede ser, por ejemplo, Samuel Noah Kramer, como puede ser, por ejemplo, Federico Lara Peinado, es decir, personas que son grandes estudiosos y que, sin embargo, no se dice nada de ella, por ejemplo, Mercedes Torrecilla. Y ahí es donde yo quiero entrar, en esas otras fuentes para corroborar y para contrastar, porque sabéis que lo que me gusta es abrir miras e investigar profundamente y no quedarnos con lo que nos dicen, porque eso es lo que tiene que ser así, ¿no? Vamos, ahora voy a ir contándoos cosas y veréis que no es tal. Como digo, se ha cogido las tablillas sumerias, se han hecho distintas traducciones, pero los textos que nos han llegado sumerios, en realidad es una mezcla entre sumerio, acadi y semita. Y cada uno, en distintas etapas, lo cuentan de diferente manera, incluyen determinados dioses, le dan importancia a uno, quitan a otro, es decir, hay una amalgama y un lío que es muy difícil de llegar al fondo de cuáles de esos escritos serían los verdaderos y auténticos y no los que han sido luego deformados, pues como pasa con la misma Biblia, ¿no? Con el tiempo. Claro, ¿qué textos, por ejemplo, se basan para contar ese origen de la humanidad? Pues hay dos clarísimos. Uno es el Enuma Elis, que en realidad Enuma Elis quiere decir cuando en lo alto,
Y este texto viene de los acadios, es posterior, no es sumerio primario, es posterior. En realidad este texto no debería de llamarse el poema babilónico de la creación, porque habla muy poco de la creación. Debería de llamarse el poema de la exaltación de Marduk, porque en realidad de lo que habla es de toda la vida, de toda la vida no real, pero bueno, de este dios Marduk, que lo consideran como el creador del universo y del hombre. Y en realidad este texto está hecho en el reinado de Nabucodonosor I, hacia el 1125 a.C. Marduk era un dios menor. Pero claro, en Babilonia, que es donde se focalizó esta creación, era el dios, lo hicieron un dios mayor. E inclusive por encima de los dioses mayores sumerios como pues Enki, conocido, ¿no?, Enlil o Anu, e inclusive le pusieron como hijo de Enki. No es hijo de Enki, no es verdad. Y en todos lo cuentan como que es hijo de Enki, en las redes me refiero, no es cierto. Era un dios menor que le dieron esa categoría en estos años desbancando a otros, ¿no? Ya en el próximo lunes hablaremos del Enuma Elis. Otro de los escritos donde se saca esa supuesta creación del hombre es el poema de Atarhasis. Atarhasis o del muy sabio, se diría también, ¿no? Se dice también, ¿no? Aquí habla de Enki como creador del hombre, Anu como creador del mundo, pero este poema fue elaborado en el reinado del cuarto sucesor de Hammurabi, en el 1646 a.C., o sea que tampoco es que sea del origen, por lo que ha habido muchas alteraciones en sus procesos. No son textos primeros, son textos de años posteriores, que aunque para nosotros el 1646 a.C. sea horroroso, pero no es el inicio. Claro, en este texto de Atarhasi, voy a leer un trocito que he apuntado aquí, en la página 64, de este pedazo de libro, bien gordito, ¿verdad? Bueno, pues en la página 64 comenta sobre este libro que son varias tablillas de las que se saca esta información, pero en realidad no son más de 50 líneas. O sea, son tablillas que aunque sean muchas, pero son pequeñas y no son más de 50 líneas. Y de 50 líneas luego ves en algunos de los libros traducciones supuestamente correctas, que no lo son, verdaderas novelas. Eso no está escrito en las tablillas sumerias. El 80% es fantasía de los escritores, porque las tablillas es muy poquita la información que dejan, porque además muchas estaban rotas, algunas desaparecidas, o sea, un pequeño lío. Y entonces habla este señor, ¿no? Federico Lara Peinado, que es muy serio con el tema, ¿no? Que han sido copiadas estos textos, que es una versión sumeria y acadia, y han sido copiadas de un original sumerio anterior a finales del segundo milenio antes de Cristo. Recogen toda esta información en 50 líneas, ¿verdad?, sobre la creación del hombre a partir de la sangre de dos dioses inmolados para tal finalidad. El hombre, según el Atarhasi, salió de dos dioses inmolados para tal finalidad, en la llamada fábrica de carne de Duranki, inmolación aceptada por los grandes dioses y los Anuna con el visto bueno de Enlil. Con tal creación, el trabajo forzoso de los dioses pasaría a ser realizado por los hombres. Que esto sí que lo habla en todos los textos, que en realidad la idea de creación del hombre era para hacer los servicios a los dioses, era para llenar los templos, para adorar a estos dioses o hacer los trabajos que no gustaban, ¿no? Con el tema de que en realidad ellos vinieron aquí por el tema del oro y por las minas y todo esto, vamos a dejarlo aparte porque ahí tampoco es todo tal como se cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos que únicamente sí que esa idea de crear al hombre como un servidor es como el resumen, ¿no?, de todas las distintas historias que podemos encontrar en la línea sumeria. Pero fijaros que dependiendo de la escuela,
porque hay diferentes escuelas. Dependiendo de la escuela, vamos a encontrar unas versiones u otras versiones. Hay 4 escuelas básicas, que son la de Asur, la de Kish, Nínive y Babilonia, pero hay otras, como la de Nippur, por ejemplo, Eridu, Uruk, y en cada una de ellas pues se cuentan versiones diferentes. Pero claro, diréis, bueno, pero entonces, ¿son reptilianos o no son reptilianos? No te enrolles tanto, Sol. Bien, en ningún sitio dicen que sean reptilianos. De hecho, ahora veremos que sí hay una morfología concreta para estos dioses y no es reptiliana. Es anfibia, que no es lo mismo. Y eso ahora veremos que están ahí, a la vista. ¿Qué diferencia hay entre un reptil, un anfibio y un ofidio? Porque claro, hay que ver las diferencias también, porque parece que aquí todo se mezcla. Los reptiles vienen directos de los dinosaurios. Sí es cierto que hay razas extraterrestres con forma de dinosaurio, claro que sí, con escamas epidérmicas. La piel es escamosa, ¿no? Terrestres. Los reptiles son terrestres, aunque algunos pueden ser de agua, ¿no? También, pero acuáticos, pero la mayoría son terrestres. También hay aves y mamíferos que vienen después de estos reptiles. ¿Por qué? Porque en la evolución, claro que es cierto que del reptil salieron las aves y los mamíferos. Pero las aves y mamíferos luego se independizaron, son especies distintas, ¿no? No tienen esa piel escamosa. Tienen plumas, tienen pelos, pero es como descendientes de este principio. Los ofidios, que son las serpientes, entrarían también dentro de los reptiles. Y aquí hay civilizaciones, como por ejemplo en la India, los nagas, que no ponen que los dioses creadores fueran reptilianos, eran mitad humanos, de cintura hacia arriba y de cintura hacia abajo eran serpentiformes, que no es lo mismo que un reptiliano, aunque esté en la misma familia. Y luego tenemos los anfibios. Anfibio es un animal que vive en el agua y en la tierra. Sobre todo los anfibios que conocemos, los modernos, cuando son jovencitos tienen branquias en estado larvario, vamos, entonces están en el agua y luego desarrollan pulmones en adultos y salen. Los peces también proceden de este grupo. Y aquí es donde está la clave, en los anfibios. Pero ¿de dónde se le dio más fuerza de que venimos de los reptilianos? Pues de una idea equivocadísima, de una definición que se dio sobre nuestro cerebro. En 1960, un señor que se llamaba Paul MacLean, que era estadounidense, neurobiólogo, propone una nueva anatomía cerebral. Describe al cerebro como un cerebro triúnico, de manera que lo explica como que está compuesto por 3 partes, que yo también lo explico así cuando enseño en los talleres. Una que es la parte digamos que controlaría la funcionalidad de pura supervivencia, que es lo que él llamaba reptiliana, porque estaba en relación en la evolución de los animales con el reptil. Luego tenemos la segunda parte de nuestro cerebro, que es la límbica o emocional y que estaría relacionada con la mamífera. Y la tercera, que es la intelectual y que estaría relacionada con el primate. Él relacionaba cada parte de nuestro cerebro, no ponía el cerebelo, eso queda aparte porque eso es desarrollo puramente humano, pero porque somos los bípedos, ¿no? Y el cerebelo se desarrolla por ser bípedo, andar a 2 piernas. Entonces, él relaciona cada parte de nuestro cerebro con las funciones que tiene en el proceso evolutivo de los animales que se desarrolló en cada uno de estos procesos. Lo primero que se desarrolló, que era en la línea de los animales más básicos, y por supuesto entrarían los dinosaurios, que es la parte de supervivencia. Por eso esa parte la llamamos reptiliana, porque recordaba a esa evolución, a ese nivel evolutivo. Pero cuando el animal siguió evolucionando a mamífero, desarrolló la parte emocional, porque un mamífero siente de una manera, tiene lo que es el sentir con memoria. La memoria entra dentro de lo que es el proceso del desarrollo de este. De hecho, está ahí el punto de la memoria en la parte límbica emocional, que me estoy atravesando un poco, porque el mamífero tiene el concepto de miedo como
peligro, me van a matar, me voy a morir, me van a hacer daño. El reptil no lo tiene, porque en su cerebro no tiene esa parte límbica que va relacionado a lo emocional. Sí que por pura supervivencia, por puro instinto, lógicamente, pues corre cuando ve peligro. Pero en su interior, a nivel interno, a nivel celular inclusive, ¿no? Y desde su manera de actitud y comportamiento, no concibe eso como una emoción que luego graba en su ADN. El reptil no, porque no tiene una parte emocional. Y luego estaría el primate, que es cuando el cerebro se desarrolla más a un punto de intelectual, es decir, el cerebro ya como es el humano prácticamente, con el córtex cerebral, que es donde estaría la parte intelectiva. Fijaros que el cerebro más parecido al humano no es el del primate, es el del pulpo o el del delfín. ¿Vamos al agua de nuevo? Entonces, estas tres zonas bien diferenciadas es lo que hizo que se confundiera, bueno, se confundiera o se aprovechara lo de llamar reptiliano a esta parte, que simplemente hablamos de supervivencia porque controla las funciones primarias, como por ejemplo el temor, la rabia, a nivel biológico, por ejemplo, pues yo qué sé, el tener frío, el tener calor, el querer comer, el ya no quiero comer más, o sea, lo básico, lo fundamental, está en relación con los nervios cefalorraquídeos y con la zona reticular que activa el cerebro. Eso es supervivencia pura y dura, por eso se llama así, no porque esa parte de nuestro cerebro sea la herencia de la raza reptiliana que supuestamente nos ha creado. Lo dejo ahí, vamos a ver si es verdad o no, vamos a seguir con pruebas, ¿no? No porque yo lo diga. Bueno, pues todo esto es lo que creó, como digo, la duda, ¿no? Y luego en el 1918, un señor que se llamaba Gay Loran, que estaba con el Instituto Max Planck, hizo un artículo que se llama La evolución, la corteza, el hipocampo y las células corticales, y ahí habla de esta idea del cerebro, la parte reptiliana, ¿no? Y la parte emocional, y bueno, la idea del cerebro de MacLean, y él dice que no, este señor que se llama Gay Loran, él decía que no está tan exacto, ¿no? Que está como más, bueno, cada parte del cerebro es un poco se mezcla, aunque sí que haya una prioridad o una dominancia, ¿no? Pero no es tanto. Lo que sí sí se ha encontrado es similitudes entre las funciones químicas del cerebro de un reptil y del humano, eso sí, pero por esta parte de supervivencia, que no tiene nada que ver con que sea una raza que nos haya desarrollado, que nos haya creado, ¿vale? Lo que sí está claro es que, y en eso cada vez más científicos están de acuerdo, es que el salto de ese primer Homo sapiens o erectus, primero sería el erectus, para pasar al sapiens, del sapien al sapiens sapiens, hasta llegar ahora, no se puede dar de manera natural. Tiene que haber una mano, algo, ¿verdad? Una manipulación artificial. Porque hay que tener en cuenta que la evolución se puede dar por dos vías. Una evolución natural, como fue pasando, pero es muy lenta, y ahí pues en los animales se ha ido viendo esta evolución natural, y una evolución artificial, que es cuando hay grandes saltos entre un ser y otro. Eso no se puede dar de manera natural, y menos cuando el animal del que supuestamente descendemos es ese primate o ese Homo erectus, que tiene 48 cromosomas, no se puede dar de manera natural un salto a 46 cromosomas que tenemos nosotros. Pero dentro de lo que es la evolución artificial habría dos formas de provocar estos saltos. Uno sería en laboratorio, puro y duro, gen de este, gen del otro, ADN de uno de otro y crear una especie nueva. O en una especie insertar un ser que sea una mezcla, un híbrido, ¿verdad? Como en las aducciones, por ejemplo, a las mujeres que les implantan estos niños híbridos. Bien. Y otra forma, que también ya hablaré en alguno de los vídeos, mediante virus programados.
Porque aquí a la Tierra se ha demostrado, y de hecho es algo que se sabe científicamente también, se ha estudiado, que al día tenemos en la atmósfera cantidad de virus, que no es para entrar en paranoia, que no son todos malos, no. Entra dentro del proceso de esas mutaciones, esos cambios, esas adaptaciones a los medios. Y muchos son virus y microorganismos. Y ellos vienen, han llegado aquí en esos meteoritos. Pero claro, esos meteoritos pueden venir de manera aleatoria o pueden ser provocados porque se quiera aquí implantar un gran cambio, en este caso en la Tierra o en cualquier otro sitio. Y entonces lo que se hace es que se envía este tipo de objeto, un meteorito, ¿verdad?, con una carga genética específica implantada en esos microorganismos, en esos virus, y eso, al explotar aquí, al caer aquí, vamos, genera los cambios que se precisen. Ya lo están haciendo en la Tierra mismo, están haciendo experimentos de este tipo, con las guerras biológicas y tal, bacteriológicas. Lo que hacen también es este tipo de experimentos. Y eso se ha comprobado que es una forma de provocar cambios más drásticos en una evolución de un ser. Por lo tanto, el eslabón perdido no se ha encontrado porque, lógicamente, ahí tiene que haber una intervención de algún tipo. Y está claro que aquí no podía darse en ese momento, por lo que tenía que venir de fuera. O de seres que ya estaban aquí, pero que venían de fuera con una tecnología muchísimo más avanzada, ¿no? Todo esto encaja con las antiguas mitologías de la creación. Claro que encaja. El que pudieran venir de fuera, el que lo pudieran hacer ellos, la manipulación del ADN. Y entonces ahí estamos todos de acuerdo. Porque claro, ese salto que se pasó de ese ser primitivo a alguien que de golpe y porrazo, porque fue muy rápido, de golpe y porrazo, tuviera un lenguaje, formas diferentes de expresión, el arte, la poesía, la música, la civilización que entró de golpe. Cuando se pasó del paleolítico al neolítico, en lo que son los años en la historia, fue prácticamente de un día para otro. Y eso no se puede dar. Si no es que se provoca algo. Claro, se provocó la agricultura, pero es que las personas, porque sí, las que vivían en ese tiempo, o alguien les enseñaba cómo cultivar, o eso no se podía dar, porque ellos recogían lo salvaje, pero no había en ese tiempo todavía una semilla que pudiera ser plantada y cultivada. Eso vino después, y eso lo tuvo que traer a alguien. Por lo tanto, la historia está, como vemos, contada un poco de aquella manera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Las grandes civilizaciones, es cierto que la primera gran civilización que se considera históricamente es la Sumeria. Gran civilización. No estamos hablando de creación. Gran civilización. En ese segundo periodo. Pero es que la egipcia no estaba detrás. Para nada. Claro, en esos tiempos ya la misma configuración de la Tierra era diferente a la primaria, que era cuando estaba la Atlántida, cuando estaba Mu, cuando estaba Lemuria. Y fijaros que en ese tiempo, cuando estaban estos continentes, grandes continentes, que es cuando se crea esta humanidad llamada adámica, porque Adán no era un señor, son todos los que dieron ese salto, todos los que aparecimos tras ese salto, ¿no? Del primate al Homo sapiens sapiens. Bien, ahí estaba ese continente, que era Lemuria, que bueno, tenéis información también en el canal, y que abarcaba la zona de la India, la zona de Madagascar y África, y que el geólogo inglés Philip Sclater descubrió en los libros del pueblo tamil de la India. Porque no perdamos de vista que en la India es que no se ha metido realmente investigadores a ver fechas de cuándo se escribieron esos escritos. Pero hay escritos que son casi
Y ya irán saliendo más antiguos que los sumerios. Ya irán saliendo. Porque allí es una sociedad más cerrada y no es tan fácil investigar. Entonces, como digo, este geólogo descubrió libros del pueblo tamil en la India, donde se informaba sobre un continente que se hundió en ese océano, en el Índico, tras toda una serie de cataclismos, ¿no? Y que abarcaba, como digo, la India, abarcaba Madagascar, abarcaba hasta Australia. Era toda la parte baja, de la India hasta Australia. Fijaros si era grande. En la parte de abajo Australia y en la parte norte la India y en medio África, que es donde se han encontrado los vestigios más antiguos de especies humanas, en África. Este continente para los indios se llamaba Kumari Kandam, pero luego se llamó Lemuria por un mono característico de la zona que son los lemures, pero bueno, se llamaba así, Kumari Kandam. Y aquí es donde los mismos textos tamiles de la India habla de que fue donde se creó la raza terrestre. Que la raza terrestre, según los teósofos, se considera la cuarta raza raíz. La primera la de los dioses, la segunda las de los semidioses, la tercera que es una raza intermedia, que lo llaman los lemurianos, y la cuarta la raza negra o la raza terrestre. Entonces, en la India, como digo, hablan de este continente y hablan de que la humanidad apareció en África, en lo que ahora es África, que es lo que queda como más puro de todo eso que en ese tiempo estaba, ¿no? Entonces, los escritos más antiguos, sí, en la zona de Irak, vale, perfecto, en la zona de la India, ¿vale? Y lo que no tiene sentido, como digo, para un poco ya cerrar esta parte y entrar en la otra, que es el lío más gordo, pues aparecieron esas nuevas civilizaciones de golpe y porrazo, como digo, que eso tampoco se pudo dar, construcciones gigantescas, y aparecieron en todo el planeta, como ahora veremos. Entonces, claro, el origen del hombre, África, Lemuria, primate más un gen extraterrestre o un virus coordinado, como he dicho, que pueda ser. Estos extraterrestres, tras un tiempo, pues, de estar fuera y dejarnos a nuestro libre albedrío evolucionar, volvieron para traer al humano esos conocimientos necesarios para ese gran salto evolutivo y para crear las grandes civilizaciones a lo largo, como digo, de todo el planeta. Y aquí tendríamos Mesopotamia, Egipto, la India, Japón, China, Mesoamérica, Sudamérica. Era una arquitectura global porque era una conciencia, una inteligencia global, creadora de esta civilización que previo habían participado en la creación del ser humano. Claro, reptilianos. Vamos a ver en todas las culturas que en realidad no son reptilianas las formas de esas primeras imágenes, de esas primeras esculturas o figuritas, figurillas. En realidad son criaturas anfibias, pez y humano. Y los encontramos en todos los sitios donde ahora vamos a ver, que es por todos los lados del planeta, prácticamente, ¿vale? Entonces, esta imagen, que no tiene, como digo, nada que ver con los reptilianos, ¿por qué se adoptó esta imagen? ¿Por qué se pensó que tenían que ser reptiles, o lo que es lo mismo, tipo dracos, ¿no? Tipo, lo diré, dinosaurios de ese estilo? Por unas figurillas que se encontraron en Sumeria. La típica figurilla esta de una mujer amamantando a un niño, que es a su hijo, vamos, que es como igual que la de Isis con el niño. Es la misma. Perdonad un segundo que no me he dado cuenta y se me acaba la batería. Segundito, no tardo.
Hola familia, un saludo a todos los que estáis por aquí. Bueno, ya entra Sol de nuevo. Sí que no me he dado cuenta que no tenía enchufado el ordenador. Entonces, como digo, viene de ahí, de esas figuritas. Porque luego en lo que son las imágenes, las piedras, los monumentos y todo eso, son figuras humanas. En casi todos los sitios. En alguna parte, alguna figura un poco rara. Pero el que sea una figura rara no quiere decir que esté representando a uno de los dioses. Porque en realidad, si nos fijamos en todos estos murales, lo que vemos es una figura humana, humanoide enorme, sentada en un trono, y luego los humanitos pequeñitos, indicando no solo que pudieran ser más grandes, que probablemente, sino que eran dioses, representaciones, bueno, ¿vale? Entonces, no son reptilianos porque tengan aspecto de reptil, pero les llaman, sí, José Borjas, les llaman reptilianos porque tienen el aspecto de reptil, según dicen, pero no la tienen en realidad. Tienen aspectos más anfibios. Vamos a ver lo que nos cuentan los dogones. Los dogones es una tribu que está en África, exactamente en Mali, y en el año 1931 un antropólogo francés y su equipo, el antropólogo se llamaba Marcel Griol, fue a hablar a esa zona de Mali, a investigar sobre esta cultura dogón porque le habían comentado que tenían unos conocimientos que están por encima de lo que supuestamente tendrían que saber. Claro, las leyendas dogones les dejó alucinados porque luego además investigando en otros lugares del planeta son las mismas historias. Para ellos cuentan que los dioses vinieron de fuera y eran dioses anfibios, los llamaban Nomo. Bajaron del cielo, pero vivían en el mar. En el mar no puede vivir un reptil, ni un reptiliano, son de tierra. Ya algo no cuadra. Estos gnomos ayudaron a la humanidad y también la crearon. Los describen como parecidos a sirenas o a tritones y también ellos aportaron enseñanza a los humanos. De aquí, ¿no? Les enseñaron pues, lo que ellos sabían. Los dogones decían que procedían, ellos como raza, los dogones, que procedían de Egipto, por lo que donde creen que hubo esa bajada, es decir, donde bajaron primero, según explican ellos, era la zona de Egipto, porque ellos proceden de Egipto. Los dogones le dijeron a Griol, este es nuestro dios Nomo, que descendió del cielo en un ruidoso torbellino de una tormenta con truenos, humo y rayos. Esto suena a un vehículo de algún tipo, ¿no? Si no. Pero lo más alucinante de la historia de los dogones es que ellos sabían de dónde venían, que eran de Sirio, claro, y sabían cómo era Sirio cuando nadie lo sabía aquí, porque no se había descubierto Sirio. El sistema de Sirio es un sistema de 3 estrellas, Sirio A, Sirio B, Sirio C. La que vemos es Sirio A, que es muy luminosa. La B y la C no se ven. Y ellos dicen que estos seres creadores, anfibios, venían de Sirio B. Y Sirio B no se descubrió hasta 1862. Sabían que era muy pequeñita, que tenía poca luz, pero que pesaba mucho. Ellos lo relacionan con unas semillas que ellos tenían, pequeñitos como una semilla, pero de gran peso. Y es que tiene una masa potente, porque claro, Sirio B es una estrella que por su morfología son de las más pesadas, ¿no? de materia, de los distintos tipos de estrellas que hay, que son de diferentes maneras, ¿no? Los sacerdotes dogones pues les contaron un poco todo lo que ellos por tradición sabían de la existencia de estos seres que vinieron aquí para desarrollar al ser humano, para enseñarle y luego se fueron. Aquí en los dogones no hablan de que los dioses, como en los sumerios, nos crearan a los humanos para servirles. En ningún momento habla de eso.
habla de la creación para poblar este planeta, porque hay seres de otros lugares que para que evolucionen los planetas y sean habitados, los preparan para que sean habitados, entonces que generan vida igualmente, ¿no? Pero como digo, anfibio. Esas figuritas de Sumeria perfectamente pueden ser anfibios de la antigüedad y no reptilianos, porque tienen apariencia similar. Fijaros que ellos, inclusive que decían que venían de Egipto, el calendario egipcio está basado en Sirio A. Y sabemos que las 3 pirámides están colocadas pues como las 3 estrellas de Orión, como el cinturón de Orión. Pero ¿hacia dónde miran? Ese cinturón, ¿hacia dónde se dirige? Hacia Sirio. ¿Hacia dónde se enfoca? Sirio, además, para los egipcios representaba a Osiris, con su flecha. ¿Y hacia dónde enfocaba? Hacia Sirio. O sea, perdón, Orión estaba relacionado con Osiris. ¿Y hacia dónde enfocaba? Hacia Sirio. Y Sirio, ¿con qué dios o diosa estaba relacionado? Con Isis, la diosa madre, la gestante, la que creó la vida, relacionada con la madre cósmica. Por lo que, empezando a hilar fino, poquito a poco, podemos entender que de dónde vienen esos seres creadores, de dónde vino esa semilla implantada aquí para crear al humano, viene de Sirio. Exactamente de Sirio B. Fijaros que sabían el periodo de las órbitas de las 2 estrellas de Sirio A y de Sirio B, que era de 50 años. Y que la Sirio B, que era la que no se veía, era más densa que Sirio A. Sirio A es más grande, 2 veces más grande que el Sol nuestro. Y es lo que llamaban los antiguos el Sol detrás del Sol. Porque Sirio A y nuestro Sol vibran en una frecuencia armónica que se llama, que hace que cuando uno mueva al otro, lo que le pasa al uno, le pasa al otro. Es decir, hay una frecuencia entre ambos dos. Hay algo ahí entre medias que realmente hace que sean sistemas afines o gemelares. En la New Age se dice que el Sol gira alrededor de Alción, que es el Sol de la estrella central de Pléyades. Y no es cierto, no tiene nada que ver nuestro Sol con Alción, pero sí con Sirio. ¿De dónde? Y ahora seguiremos viendo, supuestamente, como nos explican los dogones, y no solo los dogones, venían estos seres a la Tierra para darnos la vida, ¿no? La semilla, que no me acordaba cómo llamaban ellos, la semillita esta que era con la que relacionaban a Sirio B se llama potolo. Potolo es como llaman ellos a la semilla que relaciona a Sirio B porque es chiquitita en comparación y es lo que llamamos una enana blanca, que son las que tienen más densidad. O sea, que tenían razón los dogones de que es chiquitita y pesadita, ¿vale? Pero también los dogones sabían que había una tercera estrella, Sirio C, que nosotros los descubrimos en 1995. Está claro que si esto lo sabían los dogones es porque se lo han contado. Y se lo han contado los que viven en el sistema sirio, porque en esas épocas tan antiguas, ¿verdad? No los dogones de ahora, estoy hablando de los de entonces, no había opción. No tenían posibilidad de ver aquello, nada más que con la vista. Entonces, o venían de allá y nos lo explicaban, o no había mucho más que hacer, ¿no? Explicaron también a los dogones, bueno, la manera que tienen de explicar el origen es que al principio había una entidad que ellos llaman Amma, que era una energía o un ser femenino. Y de esta Amma tuvo 2 pares de gemelos. Unos que surgieron de la tierra, que eran los gemelos humanos, digamos, y otros que eran más perfectos y venían y los mandaron al cielo, es decir, tenían que ver con el cielo, que eran los que llamaban Nomo. Pero fijaros que en la mitología egipcia, Geb, que es la tierra, y Nut, que es el cielo,
tuvo también 2 parejas de gemelos. Isis y Osiris y Nefti y Set. Sigue la misma línea. Se cuenta la misma historia en todos los lados, pero en todos los lados. Cuando los gnomos dijeron que, claro, aquí no podían, estaban a gusto y entonces murieron, se fueron a Sirio. Los dogones a Sirio lo llaman el paraíso, que también suena a otra cosa, ¿no? Aquí, el concepto del paraíso. Y está en Sirio B. Y ellos dicen que les dijeron estos dioses que estarían un tiempo fuera y luego volverían para traernos todas las artes que posibilitarían la civilización de la humanidad. Por lo que no tiene mucho que ver con lo que contaron luego los sumerios. Lo que nos llegó a nosotros de lo que cuentan los sumerios, como digo, alterado por todo el tiempo, de que nos crearon para su servicio. Yo no digo que no sea, digo que aquí no lo cuentan, ¿vale? Esta historia no encaja con la otra. Pero sí encaja con lo que se cuenta en la India, por ejemplo, con los nagas, o lo que se cuenta en Australia con los nurumbungutias, que todos tienen formas antropomorfas, mitad humano, mitad, pues eso, anfibio o serpiente, y que, porque en ningún lado se habla de reptiles, como digo, eso es un concepto muy moderno, de ahora, de antiguo, ¿no? Y que, bueno, pues tiene que ver con este avance, ¿no? Y con esta proyección del ser humano para poder estar aquí, habitar aquí, y entonces crear la humanidad y la civilización en este planeta. Es decir, en los distintos lugares se cuenta prácticamente similares las historias, mismos seres, nombres diferentes, pero muy similares, ¿vale? Muy parecidos. Con el tema lo diré, esperad que me centro. Cuando apareció ese corte de ese cambio, de que hubo una civilización que paró, luego hubo un avance, luego hubo un retroceso, es decir, unos idas y venidas, ¿verdad? En lo que es porque no ha sido todo un proceso continuado en la evolución del ser humano, hemos tenido muchos picos. Hubo un momento hacia el 10.000 a.C., que es el periodo de la glaciación, del 18.000 al 10.000. Hay un periodo de glaciación potente. Varios momentos, ¿verdad? No fue una continuación, pero sí que hubo varios momentos en los que el clima estaba muy complicado. En este momento hay diferentes leyendas y diferentes historias en muchos lugares del planeta donde nos dicen que seres avanzados que vinieron de otros lugares ayudaron a los humanos bajo tierra para que pudieran sobrevivir a estas glaciaciones. Pero en la glaciación del 10.000 a.C., que ya fue la última, cuando empezó a retirarse ese hielo, el cambio climático fue brutal. Hubo deshielo de glaciares y subida de los mares. Y ahí es donde se produjo ese cambio también en lo que ahora vemos de la Tierra, porque anterior a eso había mucha más tierra que agua. Por eso podían ir de un sitio para otro andando sin problema. Pero luego no, había más agua que tierra, como pasa ahora. Y hubo las famosas lluvias constantes que en muchas culturas nos cuentan y que eran los famosos diluvios. Pero estos diluvios no surgieron porque los dioses quisieron destruir a la humanidad. Surgieron por un proceso en la climatología de nuestro planeta, entre otras cosas. Fijaros que en el Avesta, que es el libro donde se habla del dios Ahura Mazda, el mazdeísmo, que es una línea religioso-filosófica, ahí Ahura Mazda le explica a Zoroastro, que es el profeta, que en tiempos anteriores, cuando existió Yima, que fue el primer hijo que consideraba protegido, no hijo protegido, Ahura Mazda, en ese tiempo le enseñó a Yima y a que habitaban aquí en el planeta, estaríamos hablando del 18.000 a.C., le enseñó a crear
ciudades intraterrenas para poder sobrevivir a la eterna lluvia de hielo. Glaciación. En la misma América, en los indios, los Hopi y los navajos y otros tribus, hablan igualmente de que fueron ayudados precisamente en ese tiempo a vivir bajo tierra por los hombres serpiente y los hombres hormiga. En Turquía, por ejemplo, esas ciudades bajo tierra son como si fueran de hormigas. Están hechas como las ciudades de las hormigas, justamente las hormiguitas, ¿no? Inclusive cuentan las leyendas de los indios que sus antepasados procedían de las entrañas de la tierra. No venían de fuera, venían de las entrañas de la tierra. Entonces, fijaros que son totalmente dispares los lugares y nos están contando las mismas historias. Los humanos salen de debajo de la tierra. Con respecto al jardín del Edén, en realidad, a nivel histórico, lo que es la cuna de la civilización, pero no de la creación. Es la restauración del orden en la tierra, que distintas culturas lo cuentan de distintas maneras. Y que además no es un lugar donde están los únicos humanos, porque hay muchísimos habitantes en el planeta en ese tiempo. ¿Vale? Entonces, hay que ir leyendo de acá y de allá para ir viendo realmente todo lo que se movía en ese tiempo. Entonces, como digo, estos dogones nos cuentan esta parte de la historia, según a ellos se lo contaron sus ancestros y les explicaron cómo es la creación, cómo era la creación. Pero es que luego, unos kilómetros más abajo, 1900 y pico kilómetros más abajo, ¿verdad? En Sierra Leona, a principios de la década de los 90, que es cuando en Sierra Leona hubo una guerra civil horrible, con unas matanzas horrorosas. Yo tuve una compañera del grupo donde yo estaba, que ella fue con Médicos del Mundo allí, y la tuvieron que sacar porque ya iban a por todo el mundo y ella tenía una pistola en la nuca desde que se levantaba hasta que se acostaba. O sea, no sé cómo aguantó ese estrés la pobre. Bueno, pues la tuvieron que sacar, al marido se lo llevaron. No, a ella la sacaron, pero el marido no podían sacarlo y lo pasaron fatal. En esta guerra hubo que es además cuando empezó como la película, ¿no? que ha llegado a nosotros, pero que es real, lo de los diamantes de sangre, no sé si os suena. Bueno, pues en este tiempo lo que hacían era hacer grandes excavaciones muy profundas. Y en una de esas excavaciones empezaron a aparecer figurillas, unas figuritas que por la profundidad son de más allá de 17.000 años. Para saber si una historia es real o no es real, para saber si los escritos son reales o no reales, nos tenemos que ir a los vestigios. La palabra es engañosa, porque se va contando de boca en boca y se van añadiendo datos o se van cambiando las cosas. Pero los vestigios están ahí y eso no lo cambia nadie. Y aparecieron estas figuritas. Estas figuritas que son chiquininas, de 12 a 25 centímetros, tampoco era nada más allá, con rasgos anfibios, no reptilianos. Estaban hechas de arcilla o de granito, de piedra caliza, pero bueno, algunos tienen una cara un poco más parecida a un lagarto, pero desde luego eran en corporeidad como si fueran un humano tipo anfibio. Y ellos hablan de que eran seres que salían a la tierra para contarles, para enseñarlos, matemática, astronomía, agricultura, todo, para enseñarles, pero luego se iban al mar, por lo que eran anfibios, no eran reptiles. Ellos estas estatuillas las llamaban nómoli. ¿Vale? Los dioses de Ogón, Nomo, las estatuillas de Sierra Leona, Nómoli, todos anfibios. ¿No cuadra ya esto un poco? De que no vamos mal. Quien dató que pudiera ser de 17.000 años y más para atrás fue un señor que se llamaba Angelo Vitoni. ¿Vale? Entonces, está mucho más allá de las civilizaciones posteriores.
como es Sumeria o como son el resto de las civilizaciones. Esto es muy anterior a estas civilizaciones, por lo que esto está muy anterior a los escritos, que ya el próximo día hablaremos de ellos. Los dogones y los de Sierra Leona. Bueno, los dogones los describen de esta manera. Se vieron obligados a vivir en la tierra. Sus ojos eran tan brillantes que no se podían mirar directamente porque relucían como el sol. Sus voces eran tan potentes que cuando hablaban en una aldea se oía en la aldea vecina. Están en la tierra como guías para ayudar a la humanidad tras su creación. Así que aquí tenemos a los Nomo y a los Nomoli, que sería la plasmación de esos Nomo, ¿no? Fijaros que dentro de estas estatuillas hay una muy curiosa. Hay una estatuilla, pequeñita igual, y dentro de ella se ve, cuando la pasaron por el escáner, una esferita de cromo, perfecta, una esfera perfecta de cromo. Aquí en la Tierra, en nuestra sociedad, el cromo no pudo aislarse hasta 1797. ¿Qué hace esta esfera de cromo? Perfecta, dentro de una estatuilla de más allá de 17.000 años. Claro, está claro que viene de una civilización más antigua, porque si no esto no encaja, ¿verdad? Es que no, tiene que haber una influencia extraterrestre o una influencia de una civilización muy anterior, porque es que si no se nos queda fuera, ¿no? Claro, ya el por qué está la bolita dentro, pues se han barajado muchas opciones, hasta inclusive que pudiera ser la representación de esa Sirio B, ¿no? De estar ahí como el símbolo de esa Sirio B dentro de esa estatuilla, ¿no? Bueno, pero ahí queda, ¿no? Ahí está la historia. Yendo ya relacionándolo con el resto del planeta, lingüísticamente hablando, hay una sílaba que aparece en todos los lugares, que es do, dog o dag. Curiosamente, dog como perro en inglés, ¿no? Dogones, pero es que no solamente es los dogones en África, es que en la India, ahí no sería dag, sería dagón. En la India, perdón. En la India no es Dagón, es Drogan. En Sumeria, en Babilonia, había un dios que era, pues es que como tengo tanta información se me están cruzando un poco, pero dadme tiempo, ¿vale? Que yo os lo explico. En Sumeria, en Babilonia, los babilonios tenían un dios que para ellos era el dios creador, que era anfibio igualmente, mitad humano, mitad pez, igual que los dogones, igual que los Nomoli de Sierra Leona, igual que en otras culturas, que lo llamaba Dagón, Dagón, cuerpo humano y la otra mitad de pez, anfibio. Por eso digo que el tema de los reptilianos viene única y exclusivamente por traducciones que no son auténticas, como le digo, la de Cesaria Sitchin, que no sabía realmente traducir el sumerio y menos de mitología egipcia, porque ahí los libros que se leen o los párrafos que se leen de él le da la vuelta a todo, o sea, se nota que no. Y de otros posteriores que tampoco. Y las figurillas que se asocian, pero no se habla en ningún sitio de reptilianos. Famosos Anunnakis. Pues no. Entonces, se habla de este dios Dagón, creador de la humanidad, que era anfibio. Y se dice que este dios Dagón tenía su templo en la casa de las estrellas, que se lo llamaban Emul, por lo que venía de las estrellas y puede tener incluso que ver con este Sirio B. No lo dicen, pero nunca se sabe, ¿no? Fijaros que en una cultura, que en el otro lado nos vamos a la India, Japón, China, pues nos vamos a Japón. En Japón también está el dog. Para ellos, el dios creador era un dios anfibio. Tenía más pinta de dragón
era como más serpentiforme, y lo llamaban Doragón o dragón. Y decían que este rey tenía su palacio en el agua. Volvemos al anfibio. Los dragones con alitas es posterior, eso es más moderno, eso no tiene nada que ver con el origen. El origen eran anfibios. De hecho, en muchas imágenes, ¿no?, que podéis ver en Japón, que vemos a los emperadores o a los dioses subidos encima de dragones como si fueran caballos, queriendo llevarlos. ¿Pero dónde van? En el agua. Están sobre el agua. Entonces, el templo lo tenía bajo el agua, submarino. Era otro ser acuático, anfibio, mitad humano, mitad ser marino. Puede ser más pez, como el Dagón babilónico o el gnomo, o puede ser más serpentiforme, como el doragón o dragón japonés. Fijaros que el japonés es una lengua que no tiene relación con ninguna otra lengua. Sabemos de las lenguas latinas, las lenguas eslavas, las que derivan, las semíticas, ¿no?, que unas derivan de otras, pero el japonés apareció. No tiene base, igual que el vasco tampoco le encuentran un origen, pues estamos en las mismas. Y lo llaman igual. Entonces, en japonés es Doragón, y también aparecieron unas estatuillas que ahora os cuento, curiosamente igual chiquititas, como las de los Nomoli, y que las llamaban Dogu. Volvemos con el dog y Doragón. En inglés llamamos dragón. En la India, Dregan. En suajili, Dragoni. En griego, Dracontion. En vasco, Dragoi. Y en iraquí, Dagon. ¿Todos lo llaman igual? ¿No tendría que haber algo común para todos? Porque si no, esto es imposible. Pues como digo, en Japón también han aparecido unas estatuillas que son del mismo tamaño más o menos que las de las Nomoli y que las llaman Dogu. Estas estatuillas igualmente son súper antiguas. Estaríamos hablando del 10.000 para atrás, de 10.000 años para atrás. Entonces, estos vestigios que están ahí y que son muchísimo más antiguos que las escrituras o las historias sumerias, que son las que parece que son las únicas que nos cuentan la verdad y el resto del mundo no existe, no tendrán mucha más sostén para poder, fiarnos de que la información que aportan es como más auténtica, si es muy anterior. Y además, como los dogones, dando datos, a ver, que vienen de ahí. Pero fijaros, tenemos a Nibiru, famoso planeta Nibiru, que va a venir Nibiru y es un planeta de donde son los reptilianos y van a venir aquí porque tiene una órbita que cada cierto tiempo viene y van a volver y nos van a colonizar. Pues no es verdad, porque los planetas en el sumerio tienen sus nombres, que lo tengo aquí. El sol era Utu, que luego se relacionó con el dios Shamash. Mercurio tiene dos nombres, porque estamos hablando del sumerio o del acadio. Por un lado es Gu Utu o por otro lado Mimu. Venus se llama Dilbat, pero también en otro lado lo llaman Lahamu. A Plutón, Gaga. A la luna, Nana o Sin, que es otro dios. Y Nibiru es el nombre que se le da a Júpiter, aunque en otras líneas de interpretación lo relacionan con L Casiopeia, o lo que es lo mismo, la estrella más, Alfa Casiopeia, que es la estrella más brillante de la constelación de Casiopea y que, como sabréis, en distintas épocas la estrella polar es distinta, no en todos es igual. O sea, ahora tenemos la estrella polar, es la que está en la Osa Menor, que se llama Polaris, pero en otras épocas eran otras estrellas, porque el eje de la Tierra no gira en vertical, pendulea. Y entonces
se va dirigiendo a distintas estrellas de distintas constelaciones. Y en estos tiempos tan antiguos, probablemente una de ellas era Alfa Casiopea, y es lo que algunos expertos dicen que pudiera ser a lo que se llama Nibiru, pero los traductores más ortodoxos lo relacionan con el planeta Júpiter. En cualquier caso, es algo que ya existía, no es ningún planeta que viene por ahí y que nos puede, ¿cómo decir?, colonizar. Y luego está el último concepto que he visto por ahí, que es lo de las famosas piedras azules de Enki, que está en internet hace mucho tiempo. Yo me venían con las piedras azules, que si Enki tenía unas piedras azules que eran donde estaba grabada la información y tal. Pues es curioso que junto a esas figurillas nómoli aparecieron realmente unas piedras azules, pero fue en África, en Sierra Leona, que no se saben de qué están hechas. Tienen parte biológica, ¿cierto? O sea, sí, biológica, no mineral. Pero no se sabe lo que es. Entonces, bueno, esto es un poco la primera parte que os quería contar sobre esta creación del humano en tribus y lugares donde además dan datos más que claros y coincidentes con otros lugares. Y la próxima semana pues me meteré más en la parte sumeria acadia y entonces añadiremos otros temas porque creo que también es necesario, ¿no?, verlo todo. Sol, una pregunta te iba a hacer porque ha salido mucho a través del chat, ¿no? Que a la gente le preocupa mucho el tema de Enki o Enlil, ¿no? Y claro, el tema aquí, ¿cómo quedaría? Como unos, vamos a decir, los que han venido últimamente al planeta, bueno, en esa época fueron los últimos en llegar y no dejan de ser unos dioses o extraterrestres locales, simplemente locales, y hay una datación local, ¿o es algo a nivel planetario? A ver, es que en cada lugar los llaman de una manera distinta, pero lo que se cree, y eso ya es a nivel planetario y estudiosos que lo están diciendo, es que fueron los mismos, pero que la humanidad fue siendo implantada, entre comillas, ¿no?, en distintos lugares, ¿no? Por eso el próximo día hablaremos de Enki y Enlil, porque yo entiendo que es lo que está de moda y es de lo que hay que hablar, está claro. Enki y Enlil existieron, pues claro que está ahí en la mitología, como el triunvirato, ¿no?, Anu, Enki y Enlil, que fueron posteriores a otros dioses, porque los acadios no los ponen como los 3 dioses primarios, sino como posteriores a otros dioses, mientras que los sumerios sí los consideran los 3 dioses primarios. En lo que coinciden ambas dos líneas es que en un principio el cielo y la tierra no estaban hechos una pelota, era como todo junto, y cuando se separaron, ahí aparecieron los primeros dioses y luego de ahí salieron los humanos. Y sí que en una línea, como digo, explican que fue Enki quien creó al ser humano, pero sin embargo, hoy no me sale nunca el nombre, en Enuma Elis dicen que el creador de los humanos fue Marduk, al que dicen que fue hijo de Enki. Por eso digo que hay que hilar fino para realmente no dejarnos llevar por nuestras creencias o nuestras ideas y tomar la documentación que hay e ir poco a poco poniendo orden. Pero quería primero hoy hablar de esto porque es mucho más anterior, porque además sí son datos hasta localizando de lugares y de seres de personas que no saben, de tribus que no saben que eso podía ser, a no ser que alguien venga de fuera y se lo cuenten, ¿no? Y que son además fisionomías claras, que son anfibias, claro que sí, pero y que además, lo más importante creo que también, que no eran porque estuvieran huyendo de allí por el oro, que eso es lo que cuentan los sumerios, que quisieran esclavos, que es lo que cuentan los sumerios, y decir, aquí tenemos una historia totalmente distinta, junto con otros muchos lugares del planeta, y en el único sitio donde se habla que esa humanidad era para esclavizarla a los dioses son los sumerios. Entonces hay que ver por qué. Porque a lo mejor es que realmente ellos generaron un grupo concreto, un grupúsculo concreto de humanos para eso, y no son los mismos que en el resto del planeta, Luis. Es que también puede ser eso, ¿eh? Porque claro, es que no es normal que sean los únicos que hablan de ese concepto de esclavitud. Sí. Bueno, vamos un momento a los eventos para la gente que nos está siguiendo. Comentaros de que, bueno, hemos cambiado principalmente el evento que teníamos de jornadas online con ciencia cuántica, será del 4 al 10 de mayo
y son 24 ponentes confirmados, entre ellos Solainsa. Yo creo que ya se cierra el congreso con esto, por lo que tengo entendido, que van a ser 2 horas de duración más o menos las ponencias, son 25 masterclass, y hay un apartado que os he dejado aquí el enlace, tanto en YouTube como Facebook, que si entráis a través de ese enlace, pues que sepáis que es el enlace gratuito, ¿no? Luego también hay una versión de pago, podéis entrar, indagar y sabréis un poquito más. Luego, pues tenemos también del 8 al 12 de abril, tenemos México, este 2020, o sea, la gente de México y alrededores, pues bueno, no os lo perdáis. El taller 1 será la técnica de conciencia cuántica, el taller 2 será registros acásicos 1 y 2, taller 3 geometría sagrada y aplicación y terapias, taller 4 canalización con los guías y más. Deciros que tenéis el contacto de refugio, que es la organizadora local, y que ahí tenéis su WhatsApp, su correo, por si realmente queréis contactar con ella para saber un poco de cómo está el panorama para dormir, cómo para comer, cómo se hace, cómo llegar, cualquier duda, ahí la tenéis. Y luego, lo que está aquí ya, lo más cerca, del 5 al 8 de marzo tenemos Santiago de Chile. Familia chilena, si queréis, y los que estáis alrededor también en otros países, no os perdáis a Sol, porque este año sí que estaremos, el año que viene puede que no, entonces aprovechad que va a ser un año exclusivo con Solainsa en este país, entonces no os lo perdáis. Tenéis el taller 1, autoextracción de implantes y larvas, taller 2, taller de activación del sistema pineal, taller 3, registros acásicos 1 y 2 y formación técnica ISIR 7 y 8 de marzo. Entonces, aquí tenéis a Rosita Viles, que es la persona que lo está llevando, tenéis rosita@lacajapandora.eu y también su número de WhatsApp, también para el tema logístico, todo lo que necesitáis saber. Y que bueno, que va a ser algo especial. Chile, por favor, que ya son los últimos días, no os perdáis a Sol porque luego no volverá, igual que también dijimos lo mismo de Argentina, no volverá en un tiempo. Entonces, aprovechar porque luego me diréis, es que Sol cuando viene, pues ahora está, aprovechar ahora. ¿Algo más, Sol, que quieras comentar? Claro, es que es cierto, estamos un tiempo en cada sitio, ¿no? Y yo además llevo ya mucho tiempo viajando y la verdad es que estoy un poco cansada, entonces quiero tomarme un poquito, un periodo, un Kit Kat, como yo digo, un periodo un poco más tranquilita y luego ya volver otra vez con los cursos. Entonces sí es cierto que si queréis aprovechar ahora este año, aprovechad porque luego voy a parar un poquito, entonces sería bueno, ¿no? Sería una pena que os perdierais esta posibilidad, ¿no? Y además son muy diferentes los de Chile con los de México, porque claro, en México ya van 3 veces y vamos añadiendo nuevos cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Sí, ay, por Dios, que se me había atascado esto. A ver, he sacado un taller de meditación con cristales, que la verdad que ha quedado muy bonito, ¿verdad? Y la tutoría la haré el 26 de febrero. Es con distintos cristales, un trabajo personal, energético, de meditación, de distintos temas para protección, para enraizar un proyecto, para trabajar las emociones, es decir, con cada cristal se trabaja una cosa distinta, claro, un aspecto distinto. Y entonces son 10 meditaciones y si os interesa, pues meteros en mi página escuelasolaimsa.com y ahí lo podéis ver de lo que va y os podéis adquirir el taller y luego, como siempre hago yo, hago una tutoría para las dudas y porque también seguramente haremos otro trabajito añadido. Entonces sería el 26, que es miércoles, y lo hago por la tarde, a las 7 de la tarde, hora española. Y bueno, se graba siempre, está claro, pero bueno, es mejor estar porque siempre hay dudas y bueno, pues es mejor estar que no verlo luego grabado, ¿no? También quiero responder aquí a través del chat a lo que estaban diciendo del precio y eso. Es tanto individual cada taller como colectivamente hay un paquete que es un paquete más ahorro. Pero yo entiendo, como por ejemplo tú decías que era caro porque él era de Uruguay, bueno, tú tienes los cursos online, tanto en Aulas Pandora tienes unos cuantos de Solainsa como en su escuela. Entonces, la gente que quiere, vamos a decir, porque yo entiendo que según qué país el cambio de moneda, el viajar sale más caro, pues entonces tenéis los cursos online para toda la gente que realmente no puede hacer un ingreso de algo que a lo mejor para él supone mucho, que por ejemplo aquí en España pues los cursos a veces son bastante más caros o en Estados Unidos. Entonces lo que para vosotros es caro, para nosotros es barato y viceversa. Y es un poquito raro, ¿no? Depende del país, la zona, pues hay una economía y otra, hay un cambio de moneda y una devaluación.
y es lo que hay. Entonces, no, y aún así, Luis, siempre reducimos, por eso se hacen los packs un poquito más baratos y no somos precisamente, creo, de los que lo ponemos muy caro, porque yo he visto cursos que, Dios mío de mi vida, no sé cómo se pueden inscribir, ¿no? Entonces, pero claro, es cierto que tenemos muchos gastos y que hay que entender eso también, ¿no? Pero bueno. Que está el online, para el que no quiera. Están los online, exactamente. Están los online, pero yo no hago todos online. El de GISIR no lo hago online y el de canalización no lo hago online. Porque para esos dos tengo que estar in situ. Y esos son los que voy a ir llevando. A partir de ahora, los que vaya a los sitios serán solamente los presenciales, porque esos no los puedo hacer online, lógicamente, pues porque implica el estar ahí y hacer un trabajo en directo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya digo, entendemos que eso pasa, pero no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues... Quisiera comentar una cosa, Luis. Sí. Aquí pone José Tajinas, te dice, ¿y no puede ser que los Anunnaki fueran exiliados de su planeta por incumplir las leyes cósmicas? Pues suena bien, ¿no? No sabemos, pero suena bien. Otra posibilidad. Aquí vamos barajando posibilidades y luego vamos un poco colocando conceptos, pues con el material que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejamos esa posibilidad. Que pudieran ser exiliados por incumplir las leyes cósmicas. Hay otra posibilidad, que los Anunnaki fueran humanos, que no fueran anfibios, porque se está mezclando también el nombre con diferentes razas. Es que los Anuna son los que realmente descendían de Anu, los que eran de ellos, los Anuna. Pero Ki quiere decir tierra. Por lo tanto, los Anunnaki en realidad eran seres de la tierra, aunque pudiera tener genética de ellos, pero eran seres de la tierra. Entonces, a lo mejor, ¿con quién tiene que ver? Son con los ángeles caídos. Se me ocurre, o los vigilantes, no sé, puede tener que ver con muchas cosas. Por eso, porque como hay tantas historias que al final están contando todas lo mismo, pero cada una desde su visión, desde su proyección, desde su creencia, no es fácil encontrar el principio que une a todas. Por eso lo que hay que buscar es ese principio que une a todas y no creer solamente en uno, porque el creer solamente, desde mi punto de vista, cuidado, el creer solamente en que la historia verídica es la que cuentan los sumerios es lo mismo que decir que la religión católica es la única verdadera. Claro, te estás focalizando en una tradición, una creencia, pero fijaros lo que os he contado de África. Para mí tiene muchísima más base lo que os he contado, porque es algo además que está ahí, que lo podemos palpar, es algo real, que lo vemos, y no unos escritos que se han escrito además muy posteriores, con cantidad de copias, cantidad de manipulación, como pasa con la Biblia, como digo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado en todo esto, lógicamente. Y lo que se llama los adámicos, que somos nosotros, los que estamos ahora en el planeta Tierra, también tenemos una mutación de ADN de muchos seres, es decir... ¿Claro? El Neandertal, por ejemplo, ¿no? Si tenemos de Neandertal, tenemos de otras también. Entonces, ¿cuánto es el humano puro actualmente? Esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Qué pureza tiene el humano actualmente? Es que pureza, el humano es una mezcla de. Y esa mezcla de es lo que luego le hace que seamos diferentes y a lo mejor esa es la pureza, de que somos la mezcla de. No sé. Pero claro, no... El otro día escuchaba a una científica decir, el Neandertal tendría que ser muy guapo, dice, porque claro, con la mezcla que hubo en Europa, que era más de un 3%, no podría ser un homínido como lo dibujaban muy feo. Tendría que tener algo de belleza, porque si no, no se hubiera hibridado el Homo sapiens con el Neandertal u otras que también hubieron, ¿no? Que han habido. O sea, ahí lo dejo también. Claro, por eso digo que es que el clan de oso cavernario, ¿te acuerdas de esos libros del clan del oso cavernario? Sí. Que hicieron una película del primero, luego los demás, ¿no? Yo me leí 3, pero ya no pude seguir porque ya que no. Ahí se ve claramente la diferencia entre los más primitivos, que eran los más tipo simio, y ella, que es rubita, preciosa, vamos a ver, distintas razas, ¿no? Y que luego encontró a otros seres cuando salió por ahí ella solita, encontró a otros humanos como ella, ¿no? Entonces, aquí hubo un momento en que es cierto que hubo varias realidades. Entonces,
varias creaciones, pudiera ser perfectamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muchas mezclas, pues claro, estoy segura. Muy bien. Pues vamos a dejar este vídeo aquí. En el próximo, que será el lunes, hay que decir que este lunes que entra en Caja de Pandora a las 9 volvemos a tener a Sol en horario normal y seguiremos con esa segunda parte y después, pues si da tiempo, pues también de las preguntas y respuestas. Y si no, os recordad que el martes también hay el programa de preguntas y respuestas. Si quieres, Luis, como son y 21, podemos hasta y media responder 2 preguntas, 3 preguntas, así las que surjan. Coge la que quieras, porque yo sé que a ti te gusta mirar y ver cuál es la más interesante. Coge la que... No, yo lo que hago es que subo bajo y donde se me para, pero como está todo en minúscula, ahora no sé cuál es cuál. Claro. Ah, porque no han hecho preguntas en mayúscula. A ver, vamos a ver así rápidamente. Es que ves, está todo en minúsculas. Poner algo en mayúsculas para que podamos veros. Sí, hacer preguntas en mayúscula, pregunta, nombre y país y formular la pregunta en mayúscula para que Sol pueda ver. Y hasta y media hacemos alguna. Venga, familia, tenéis un... Aquí, mira, hay encontrado una con mayúscula, más para atrás, de Harman Figueroa. ¿Cómo será o se aprecia el origen humano según la astrología, ya que hay coincidencia entre investigación de Ruth Rodríguez Sotomayor y el origen humano según la masonería en astrología? A ver, en astrología es muy complicado ver el origen humano. En la astrología no. Tendría que mirar lo que dicen sobre el origen humano en masonería. Tengo de Ruth Rodríguez Sotomayor, tengo textos de ella, ¿vale? Pero como astróloga, que además me he mirado, yo qué sé, la cantidad de tendencias, tú tienes una carta y ahí no puedes saber el origen humano. Otra cosa es que nos vayamos a la historia de la astrología, vayamos echando en el tiempo para atrás, ¿verdad? Y vayamos sacando información, pero eso es otra cosa, ¿vale? Por aquí nos están preguntando lo del RH. ¿Qué significa lo del RH? El RH negativo positivo. Sí, que dicen que el RH negativo son los que vienen de los reptilianos. Y el RH positivo no venimos de los reptilianos. Yo soy positivo, pues no vengo. Claro, y yo os pregunto, ¿y en otra vida, si sois RH negativo, qué pasa? ¿En otra vida sois reptilianos? Bueno, en otra línea temporal, dependiendo de las teorías. A mí me da lo mismo, ¿vale? Pongámonos en el tiempo así, lineal o en el tiempo que todos estamos en el mismo momento. Tú existes y tienes otras realidades. ¿En todas vas a ser RH positivo? ¿Estás seguro? ¿O RH negativo? ¿Estás seguro? Porque yo no lo estoy. Nadie puede confirmar eso, por lo que nadie puede decir tampoco esto. En su momento también, y lo tengo ahí a medias, porque ya digo, es que tengo tantas cosas a medias, pero que lo quiero sacarlo del tema del dichoso RH negativo, porque lo del RH negativo ha venido de la niña conspiranoica, no tiene una base real de nada, porque nadie puede saberlo, en realidad, de dónde ha venido eso. Que sí es una mutación, pero es que esa mutación puede venir perfectamente de esas mutaciones que se realizan por virus o porque viene en un meteorito, quiero decir que no tiene por qué ser porque sea la demostración de que seamos reptilianos. Porque entonces, si según ellos los reptilianos crearon al hombre, ¿por qué unos sois negativos y otros somos positivos? ¿No somos todos la raza humana creada por los reptilianos? Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Unos creados por los reptilianos y otros creados por otros. Es que, a ver, busquemos una lógica al tema porque yo no se lo encuentro desde mi visión, no se la encuentro. Pero vamos, que estoy en ello, para sacar toda la información que pueda, estoy en ello. Sí. Vale, perfecto. Bueno, también nos preguntaban por Nibiru, es otro clásico, ¿no? Sí, pero esto ya lo he respondido. Nibiru es Júpiter. Vale, pues. O Júpiter o la estrella pero no es un planeta que pulula por ahí como el planeta rojo, que también lo llamaban. Y lo llamaban, ¿cómo lo llamaban también? Arcolumbus. Arcolumbus, sí. Sí, no es. No, lo que hay que hacer es que traducirlo, pero claro, sabiendo cómo lo que querían decir. No lo que tú quieres que digan, porque eso viene de Sitchin, que fue el que lo dijo. No lo que él se inventó, sino lo que realmente
quiere decir en el idioma sumerio. Bueno, Tour Life nos dice, pregunta desde Uruguay, ¿Enki era bueno? ¿Era padre de la humanidad? ¿Por qué sí o por qué no? Gracias. Yo creo que ha dicho Sol que lo desarrollamos en el siguiente. El próximo día. A ver, así de primera, según el Atarhasi, ¿verdad? No es que fuera malo, pero también explican que creó al humano porque todos los dioses estaban protestando de que estaban, dioses y semidioses, o sea, los Anuna, estaban protestando de que estaban hasta las narices de tener que hacer los trabajos más duros. Entonces, la madre, Namu, la madre de Enki, le dijo que, porque estaba siempre durmiendo, según pone el relato, le dijo, despierta, hijo, y haz algo por esto, porque están quejándose. Y entonces él dijo que, bueno, pues hizo al humano para que llenara los templos de los dioses y para que hiciera el servicio a los dioses. Hombre, muy bueno no era, ¿no? No era como, por ejemplo, Prometeo, que según la tradición, la mitología griega, fue el creador del humano. Prometeo creó al humano, lo protegió y lo defendió contra los dioses. Y no lo hizo para servicio de los dioses. Por eso es que en ninguna cultura dice eso, nada más que en la Sumeria. Es que es increíble. Entonces, ¿Enki era bueno? Hasta cierto punto. Vamos, a mí que me cree para servir a otros, mira, perdona, pero métete la creación donde te quepa. No sé, muy bueno no eres un interesado. Ahora, que no fue el que dijo de destruirlos, porque claro, era su creación por ego. Oye, ¿cómo vais a destruir a mis criaturas? No, esas no se destruyen. Desde ese punto de vista ahí los protegió, pero no sé. El próximo día lo veremos. O mis esclavos. ¿Cómo vas a destruir a mis esclavos? A mis esclavos. Por eso digo que hasta qué punto era bueno o no. Ay, no sé yo. Ahí lo dejo estar. Cualquier ser que venga de espacio-tiempo de otro planeta, no sé, cualquier persona que tenga ciencia más avanzada que nosotros, cuando llega a un planeta va a imponer sus leyes y va a coger sus recursos y le va a importar una mierda quien haya en el planeta que sea inferior. O sea, de hecho lo va a manipular o lo va a hacer a trabajar, o si le mete su cultura, simplemente, si no son invasores, pero simplemente les da una religión, ya les está dando una manipulación. Les está diciendo cómo cultivar, ya les está cambiando su forma de comer. Es decir, se están metiendo donde no les llaman. Y por lo que hemos podido ver, todos estos seres que han venido a lo largo de la historia nos han puesto su religión, nos han puesto su forma de comer, su forma de vestir y nos han hecho como ellos querían que fuéramos, que es semejante a ellos, no a como éramos nosotros. O sea, nos han quitado el libre albedrío y nos han quitado la parte aquella intuitiva en que éramos telépatas, en que no necesitábamos hablar. O sea, es decir, ha habido una castración desde hace ya mucho tiempo y mucho antes que los Anunnakis o lo que se habla de toda esta zona. Sí, a ver, nos trajeron todos sus conocimientos para provocar la civilización, como dije, que lo hacían en todos los planetas, ¿no? Que sea bueno o malo, yo ahora les he puesto el dato y no he juzgado, es decir, es lo que hacían, ¿vale? Ya está, cada uno que lo interprete como quiera, pero sí es cierto que a nivel de esclavitud como estos, no. A otros niveles sí, esclavitud, no. ¿Vale? Pues igual que habla en Enoch, por ejemplo, o cuando los hijos de los hombres, los hijos de los dioses vieron a las hijas de los hombres, les gustaron y entonces ¿qué hicieron? A la mujer fue a la que le dieron todo el conocimiento. Quien era la protectora y la guardiana de todo ese conocimiento, de todo eso que ellos habían desarrollado y que ellos sabían, era la mujer quien tenía eso, quien sabía, ¿no? Quien lo conocía. Y es cierto que luego ya a nivel de lo que es pues social, político, etcétera, eso ya era más la parte del hombre, pero lo que es la parte mística o la parte astronómica, matemática, de medicina, todo eso era la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, que luego tú lo puedas juzgar de una manera o de otra, ya cada uno que lo juzgue como le da la gana. A mí lo que me fastidia es lo del esclavo, ¿qué quieres que te diga? Sí. Eso ya es más extremo todavía que lo otro. Entonces, bueno, pues ya lo otro, cada uno lo vemos como... Y dice aquí también, Life 97, ¿sigue vivo de forma etérica? A ver, todos existimos en forma física y en forma etérica. Aunque tú estés encarnado, tú también existes etéricamente. Todos existimos en todas las realidades, ¿no? Y entonces somos multidimensionales y somos en el aquí y en el ahora, podemos estar en distintos... lugares con cuerpo y sin cuerpo, de las dos maneras.
Enki, pues sí, de existir en forma etérica, yo creo que si sigue aquí estará encarnado, no va a estar en etérico. Pienso, y a lo mejor no, a lo mejor está en sus barrios, yo qué sé, pues ha ido a su sitio o está en otro lugar. Pues mira, no sé, pero que puedes comunicarte de manera telepática con él, como algunos hacen por ahí. Sí, claro que se puede hacer, pues como lo puedes hacer con cualquiera. Lo puedes hacer con Luis o conmigo también. Se puede hacer de forma telepática. Estamos aquí, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer. Se puede hacer con Enki, se puede hacer con Poseidón, que es el mismo, se puede hacer con cualquier otro de los que llamamos dioses, que en realidad no lo eran, sino eran esos seres que venían de otros lugares, como lo puedes hacer con entidades espirituales, como lo puedes hacer con intraterrenos, yo qué sé. Claro. Lo que sí que está claro que nosotros venimos de humanos. Sí. Y hablamos claro. Es decir, tú ves una raza de perros, son totalmente dispares, pequeños, grandes, y se pueden aparear. Es decir, si tú encuentras humanos que vengan de otras galaxias, de otros planetas, de otro espacio-tiempo, también te puedes mezclar con ellos. O sea, somos humanos y venimos de humanos. Que esos humanos fueran más altos, más pequeños, de una forma, más tirando a anfibio, más tirando a... pero humanos. Al fin y al cabo, humanoides. Humanoides. O sea, sí. somos humanos. Humanoides, totalmente humanos. Claro que es cierto que cuando se ven imágenes de cuando estamos dentro de mamá, ¿no? Como fetos, no hay mucha diferencia entre el feto de un delfín, de un elefante, de un humano. No hay mucha diferencia. Luego ya cuando ya se van desarrollando más es cuando se ve, pero al principio del todo hay muy poquita diferencia, ¿no? Porque hay una base común. Ahí es donde se demuestra que sí hay una base común, pero luego a partir de un momento puntual, que es cuando detonan determinadas hormonas, determinadas partículas, determinadas lo que fuere, y genes que se activan, es cuando ya surge la diferencia, que ese es precisamente el punto del salto, de la diferencia entre los animales y los humanos. Pero al principio se ve que la base de la materia prima primaria que utilizaron, ¿no? Era la misma para nosotros que para los demás. Perfecto. Pues como os he dicho, familia, el lunes a las 9 de la noche volvemos a estar en esta segunda parte con Sola Insa y daremos pues un poquito más de luz a todo este tema porque ahora os habéis quedado un poco así, en el siguiente tema ya terminaréis ya de acabar locos del todo. Exacto, de quedarse totalmente asado. Pero con final feliz. Esperemos que sí. Bueno, familia, muchas gracias, Sol, por estar ahí con nosotros. De nada a ti y a todos vosotros por estar aquí acompañándonos y escuchando, ¿no? Así es que os mando un abrazo a todos y el próximo lunes seguimos, sí. Pues venga.